73.000 millones o más de 70 billones de dólares, dice el gobierno norteamericano que debe Puerto Rico, y parece como que, por lo menos como lo presentaba Obama, estaba haciendo a favor de Puerto Rico la llamada ley promesa, que como Luis dice, tiene un que el nombre en inglés se convierta en español en una palabra como esa, es cínico, ¿no? Cuando menos. Están jugando como igual que a la colonia le llaman Estado Libre Asociado en español, y en inglés Commonwealth, que es una palabra neutra, que no quiere, o que oculta la naturaleza. El promesa ese viene de las iniciales de un título mucho más largo que dice Ley de Control, Jurisdicción y no sé qué cosa de la finanza de Puerto Rico. No tiene nada que, no promete absolutamente. Lo que promete es a los bonistas, a los fondos buitres, a los supuestos las supuestas instituciones o personas que dieron dinero a Puerto Rico, que lo van a recibir todo. Este hecho, Arlene, además ha servido para sacar a flote completamente la naturaleza del régimen. Los puertorriqueños, la gente del Estado Libre Asociado, o sea, la gobernación, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico estaban discutiendo, incluso aprobaron una ley que le llamaron Ley Criolla de Quiebra, creo que. O sea, lo que hace cualquier país que tenga una crisis de esa naturaleza es adoptar las normas para negociar y reestructurar su deuda. Aquí no hay ni renegociación ni reestructuración de ninguna deuda. Aquí lo que ha ocurrido es, con métodos más modernos, lo que hicieron los yanquis a principios del siglo pasado en Haití, que para cobrarle la deuda a los haitianos, invadieron el país, ocuparon las aduanas y le sacaron todo el dinero. Eso es lo que promete esta ley, que le va a devolver o le va a dar a cada uno de los supuestos o más o menos reales prestamistas todo lo que ellos reclaman. Y los puertorriqueños que estaban tratando de ver, incluso como auditando la deuda para ver cuánto realmente era, para crear mecanismos de negociación, se aparece el Tribunal Supremo diciendo, no, ustedes no tienen derecho a nada de eso. Quien legisla en Puerto Rico es el Congreso norteamericano. Entonces el Congreso norteamericano, cuando legisla, aprueba la promesa. ¿Qué cosa es la promesa? Crear una junta. 7 individuos designados a dedo por el presidente que van a dirigir al gobierno puertorriqueño, que van a cambiar sus leyes, y lo dice la ley, no estoy inventando nada, puede rebajar el salario mínimo, puede decidir sobre inversiones, aprueba o desaprueba el presupuesto, cualquier medida que tome el gobierno, o sea, lo poquitico de autonomía, de gobierno interno que tenía Puerto Rico, desapareció. Cualquier municipio norteamericano, el alcalde, la asamblea municipal, toma decisiones locales. Los puertorriqueños podían hacerlo hasta ahora. Ahora ni siquiera en ese plano lo podrán hacer. Van a ser 7 individuos misteriosos que nadie sabe quiénes son, que nadie eligió, que nadie va a elegir, que no le van a rendir cuenta a nadie, los que van a gobernar a Puerto Rico. O sea, no solamente el Tribunal Supremo, la Administración y el Congreso dijeron con todas las letras que Puerto Rico no tiene soberanía propia, que es un territorio bajo el dominio norteamericano, que es una colonia, en otras palabras. Pero eso lo sabemos, como dice Luis. Sí, pero no lo habían dicho. Correcto. Ahora se han quitado la careta. Se quitaron la careta completamente. Pero y si no tiene soberanía, ¿por qué le van a hacer pagar una deuda que no contrajeron? Digo yo. Por eso él dice que es una deuda odiosa, que es una deuda que no contrajo el pueblo de Puerto Rico, porque es que se vendieron bonos a centavos, ¿no? Es los buitres famosos que también... Mira, hay muchas cosas que habría que se pudiera, en un caso normal de un Estado soberano, de un país soberano, o de alguien en condiciones de igualdad,
Claro. Una persona, digamos, también, yo te debo algo a ti y después podemos conversar y ajustamos qué cosa es lo que te debo, cómo te lo voy a pagar, etcétera. En este caso no. ¿Por qué? Porque se trata de una posesión. Puerto Rico es un territorio que pertenece a los Estados Unidos. Y los Estados Unidos, para defender los intereses de los prestamistas, han aprobado esa ley. No es solo lo que ha ocurrido. Ojo, no es solamente la creación de la Junta y la llamada Ley Promesa, es que también antes el Tribunal Supremo le había negado a Puerto Rico su capacidad para enfrentar ese problema. Y había determinado, había dicho con todas las letras que ni el Congreso puertorriqueño ni su gobernador tienen autoridad alguna, que ellos dependen completamente de lo que decidan en Washington. Y para colmo, entonces Washington decide lo que decidió con relación a la llamada deuda. Y como explicó la persona que apareció hace un rato en la televisión, Alonso, realmente quien le debe muchísimo es Estados Unidos al pueblo de Puerto Rico. Mucho más, muchísimo más que los 70.000 millones. Usted acaba de hacer una visita a Puerto Rico. La primera en cuántos años, ¿no? Bueno, imagínate, la anterior, la única que hice antes fue en el 79. Así que es usted ha regresado a Puerto Rico. Ajá. Y ha regresado, una persona como usted que ha seguido durante tantos años la situación de Puerto Rico a través de su relación con el pueblo puertorriqueño. ¿Cómo vio a Puerto Rico ese nivel de indignación que expresa, por ejemplo, alguien como Luis Alonso? ¿Es palpable a nivel popular? ¿Es palpable a nivel de las estructuras de gobierno en Puerto Rico? Tendría que taparte los ojos, los oídos, para no sentirlo, porque todos los días, en el tiempo que yo estuve allá, en la televisión, la radio, en la prensa escrita, todo el mundo, sin excepción, figuras políticas, dirigentes, del gobernador hasta un limpiabotas, todo el mundo se expresaba, en primer lugar, indignados porque Estados Unidos había reconocido abiertamente que hace medio siglo engañó al mundo al decir que Puerto Rico había dejado de ser una colonia. Indignados además con que le metan encima de todo eso una junta, como aquella junta que hubo en América Latina en los 70, ¿no? 7 individuos que van a decidir lo que les dé la gana en nombre de los intereses extranjeros. Y yo no me encontré a nadie, ni oí a nadie, ni vi a nadie diciendo algo diferente a eso. Es realmente impresionante cómo es, más allá de las diferencias que existen de tipo ideológico, etcétera, en esos dos puntos, que se trata de una colonia y que hay que ponerle fin al coloniaje. Yo no creo que haya nadie en Puerto Rico que piense diferente. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué pasos dar para lograrlo? Etcétera. Ya esa es otra historia. Eso por una parte. Por la otra, déjame decirte que recuerdo vívidamente que estando allá, en un día nos regresamos a San Juan, viniendo desde el sur, suroeste, más o menos, la zona de Ponce, por ahí. Atravesamos una de las zonas de Puerto Rico que fue en el pasado más rica desde el punto de vista agrícola. Y ahora es un campo que tú ves, sí, la hierba, pero no hay absolutamente nada. Y vi lo que puede ser un monumento del surrealismo posmoderno. Un montón un amasijo de estructuras metálicas, como un gran derrumbe de una enorme, lo que fue una gran planta, de las plantas farmacéuticas que establecieron los norteamericanos en Puerto Rico, en la época de que el Estado Libre Asociado, gracias a las exenciones tributarias, muchos capitales norteamericanos se trasladaron para allá. Pero un buen día decidieron irse y se marcharon a otros países donde todavía la mano de obra puede ser más barata, donde hay más condiciones, etcétera, etcétera. Entonces lo que han dejado es un amasijo de acero, madera, de cosas impresionantes. Y eso es una de las plantas que en una época existieron en Puerto Rico. Y si hay deuda, es porque hubo una economía deformada, de la que desaparecieron sus fuerzas naturales, las que existían cuando los yanquis la ocuparon a la isla originalmente,
porque se fueron los inversionistas una vez que ya no les era negocio estar en Puerto Rico y cayeron en los mecanismos de búsqueda de finanzas, etcétera, usuales en este mundo, con todas las trampas del caso. Responsable de eso, por supuesto, ante todo, es el régimen colonial, el colonialista. Y redoble de responsable cuando encima de eso les impidió a las autoridades locales intentar buscar una solución. Ellos aprobaron una ley, pero esa ley sencillamente Washington la echó al cesto y le dijo a usted que usted legisla, chicos, si ustedes son una colonia. Todo eso dicho en cuestión de días fue como darle un golpetazo enorme a un mito que desapareció, y eso ha traído una conmoción enorme y un gran debate que no cesa. En Puerto Rico no se habla de otra cosa, pero una cosa muy importante, se habla de eso también hoy en el New York Times, en su página editorial, y lleva ya bastante tiempo el New York Times y el resto de la prensa norteamericana han descubierto a Puerto Rico ahora. No han llegado al extremo de reconocer la situación, aunque este artículo, por cierto, el de hoy, sí lo dice claramente. El problema no es la Junta, no es la deuda, es la realidad colonial de Puerto Rico y hay que terminarla. ¿No era una vitrina de lo que, sí, de lo que le esperaba a cualquiera que se asociara a Estados Unidos? Exactamente, una vitrina que hace rato que no le queda ni un cristalito sano.